En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira, hoy es martes, ya vamos avanzando en la semana, es el segundo día, señores, 5 de abril, hoy es Día Nacional del Periodista y queremos felicitar, por supuesto, al periodista Bonaparte Gotro Piñeiro, Premio Nacional de Periodismo 2022, más que merecidísimo, el apreciado Cabito Gotro Piñeiro, como se le conoce. La decisión, bueno, fue anunciada en el día de ayer de manera unánime. Yo creo que es mucho más que merecido, con una larga data en el ejercicio. Yo tuve en más de una ocasión la oportunidad de trabajar con don Cabito Gotro, primero en el periódico, en el grupo de comunicaciones Corripio, él en el periódico El Nacional, yo en el Hoy, después en el periódico La Nación. Cuando lo dirigió, bueno, pues ahí estuve trabajando con Gotro Piñeiro, así es que enhorabuena para don Cabito Gotro Piñeiro, Premio Nacional de Periodismo 2022 y por supuesto, como siempre, válida la reflexión respecto a este día. Hoy hace una reflexión bastante interesante el periódico Listín Diario, que vale decir que se escogió el 5 de abril como Día del Periodismo porque el 5 de abril fue cuando se fundó el primer periódico, por supuesto sin los avances, ¿no? Tecnológicos y que se fueron sucediendo en el tiempo, el telégrafo. Fue cuando se fundó ese primer periódico y por eso el 5 de abril es el Día Nacional del Periodismo. Pero los periodistas que son testigos de la historia que cuentan, ¿no? La historia cotidiana y que siempre va a ser una referencia importante para escribir la historia posterior, que ya de hecho es una gran responsabilidad en medio de esos desafíos. Por supuesto, eso obliga al apego de los principios éticos y de esta profesión, de periodistas que arriesgan sus vidas ciertamente buscando y difundiendo las noticias cuando se hace un periodismo desde la decencia y desde la ética, porque la deontología no puede estar de ninguna manera, yo creo que en esta profesión como la que más totalmente vinculada. Y los medios que sean los medios a los que se sirve ya tradicionales o sean los medios alternativos, como impone la dinámica de estos últimos tiempos que avanzamos de manera tecnológica, son una especie de insumos que sirven para plasmar las novedades, el pensamiento, las manifestaciones de la pluralidad humana, que son las crónicas periodistas y las informaciones que se sirven cada día. Hoy, Día Nacional del Periodista, evidentemente, del periodismo, hay que conmemorarlo y hay que conmemorarlo con sentimientos encontrados, como dice efectivamente hoy el periódico Listín Diario, que tiene que ver con la satisfacción de haber sido en esta sociedad, bueno, batalladores valientes, permanentes, ¿no? Por algo que es muy preciado y es precisamente la libertad. El ejercicio del periodismo como equilibrio, por supuesto, de la democracia, de las libertades, y por el otro, con la pena de sentir a sí mismo los irracionales y ataques que a veces injustificados que se perpetran contra la clase, en muchos casos tratando incluso de desacreditarla y de desconocer ese papel decisivo que juega en la sociedad. Por supuesto que en este proceso hay muchos envilecedores del ejercicio del periodismo que han apostado a ello, y aun cuando parezca una especie de abajamiento colectivo, siempre repito, yo creo que son más los periodistas que siempre han estado apegados a la ética. Y bueno, además de esos ataques despiadados que han terminado incluso con la vida de muchos periodistas en América Latina. Aquí ocurrió en tiempos difíciles, en momentos políticos, históricos, sociales, ¿no? Muy complejos y muy complicados. En este momento en América Latina son muchos los periodistas que en paralelo sufren atentados contra su integridad,
física, son ataques letales contra ese ejercicio que se hace de manera independiente. Tiene un costo y tiene un precio y a veces se paga con la vida misma. O sea que en medio de esos peligros y en medio de esas amenazas, en medio de esas intimidaciones, pero también de muchas luchas y de muchas victorias que dan mucha satisfacción a los periodistas, es cuando se debate un ejercicio que se realiza con decencia y con apego a la ética. Por tanto, yo creo que en el día de hoy tenemos que saludar a los periodistas y en el caso mío, pues saludar a mi generación, que son esos viejos reporteros, que yo creo que es una generación referente de lo que fue el periodismo con responsabilidad, sobre todo con gran responsabilidad. Así es que hoy, como dice mi amigo Bianco Ángel Martínez, a quien le mando un abrazo y también unas felicitaciones, hoy vamos a brindar por los viejos reporteros. Y dentro de las cosas que tenemos que hacer en el ejercicio de este periodismo, ya cuando lo hacemos más de comentarios en perspectiva y asumiendo un rol que nos corresponde desde el pensamiento crítico, por supuesto, para el equilibrio y el balance de la sociedad. Bueno, pues en República Dominicana nos ocupa desde hace mucho tiempo los temas de corrupción. Hoy, si nos ponemos a hacer una mirada así rápida, vemos que si las preliminares del caso Pulpo aplazado para mayo, que si el caso FM por un lado, que si todos los moluscos de conjuntos que arrastramos, ¿no?, de las pasadas gestiones, pero los casos que también ahora nos ocupan, y yo creo que eso, en honor a la honestidad, también tenemos que destacarlo. Y uno de esos casos que a mí me parece doblemente criminal, primero por el hecho de malutilizar los recursos del Estado, pero cuando esos recursos están destinados a usted amortiguar el hambre de personas que no tienen, los menos pudientes, como es el caso del INAVIE, a una población escolar, que acompaña el rendimiento y la educación, precisamente las posibilidades de alimentarse desde las escuelas. Entonces yo creo que es un crimen doble en este caso. Y justamente del expediente del INAVIE es que estamos hablando. Hace días que se viene moviendo las teclas respecto a esto que ya fue entregado a la Procuraduría General de la República y que se constituye en un gran desafío para las actuales autoridades, porque es corrupción que aun cuando no aparecen todavía nombres rimbombantes, que nosotros sepamos, habrá que ver cuáles serán los resultados de las investigaciones que se hará desde la PEPCA. Sabemos perfectamente que eso no se produjo por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que hubo gente que metió su mano y hay que establecer las responsabilidades en este caso, donde se señalan como violaciones, señores, casos como el tráfico de influencia, algo que mismas autoridades, gentes del partido en el gobierno, hace apenas 2 años criticaban con un fervor, y la gente ávida de que nosotros pudiéramos avanzar en términos de corrupción, pues se le creyeron y dieron el chance y la oportunidad para colocarle frente a la administración pública. Gente que ya venían con todo su plan hecho, elaborado, como fue el caso de la lotería, también desde el INAVIE. Y ahí vamos desde ese tráfico de influencia, por supuesto, desde las posiciones y ahí toca a gente con decisión dentro de esa entidad, como préstamos sin tener siquiera las estructuras para usted servir, ¿no?, para ser beneficiado con las asignaciones para proveer del alimento escolar a muchos de esos muchachos. Así se expresaba ese tráfico de influencia. Somos amigos, no, está bien, vamos entonces a asignarte a ti tal o cual raciones alimenticias para tal o cual escuela, que si cumples con los requisitos, eso no importa, y se hacían en el aire. Asimismo, como por ejemplo, nosotros criticábamos el hecho de que con la construcción de escuelas a granel, con el tema del 4% en la pasada gestión, hubo gente a la que se le desembolsó dinero y no tenía ni siquiera el solar donde iban a construir esas escuelas.
Entonces, eso mismo ha estado ocurriendo, pero en el caso del INAVIE para proveer de alimento escolar. Las licitaciones, ¿cómo era que se hacían? Desechaban gente que cumplían con todas las condiciones para favorecer a personas allegadas. Y ahí hay una lista enorme de nombres y más nombres, ningunos conocidos, pero que sabemos que tienen vínculos entre sí. Y de eso es de lo que se ha hablado y se ha destacado. Gente con vínculos entre sí. Y en eso hay 600 participantes que están relacionados uno con otro, como si fuese una cadena, como si fuese una asociación de malhechores. En tanto no cumplían con los requisitos para que se le asignaran entonces la responsabilidad de cumplir con cuotas del desayuno escolar. Y así como esa, una serie de maniobras fraudulentas que han permeado al INAVIE con competencia desleal entre los mismos oferentes, todo tipo de pifias, de mafias, de rastrería, señores, jugándose precisamente con la alimentación de niños de familias que no tienen los recursos para hacerlo. Y un 70% aproximadamente de los oferentes sin tener ningún tipo de vínculo con las MIPYMES, las medianas, las pequeñas empresas, que ustedes saben que era lo que se iba a priorizar precisamente, porque en la misma medida en que ellos asumían esa responsabilidad también se estimulaba a ese sector productivo. No, pero para absolutamente nada, ningún vínculo. Entonces descalificaban y descartaban a gente que sí podían cumplir con esas funciones, y esas son de las barbaridades que vinieron en apenas 1 año y medio, 2 años que tiene esta gestión, y que sabemos, señores, que lo mejor que se puede hacer es que este caso se lleve a sus últimas consecuencias. Ya el trabajo se hizo desde compras y contrataciones, y fue precisamente Carlos Pimentel el que sometió el expediente a la Procuraduría General de la República, y por la salud de esa justicia independiente en la que yo creo, hasta me prueba en contrario, tiene la responsabilidad esta administración de que el caso del INAVIE se permee, llegue donde tenga que llevar, y se apliquen todas las sanciones con la mayor drasticidad a quienes se tengan que aplicar. Es un gran desafío, y definitivamente yo creo que la depravación es el norte en este caso del INAVIE. Agradecer como siempre a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y por supuesto a Sardinas Dimar. Ahora se nos incorpora, señores, Euroesthetic. Ahí está, aquí en la autopista San Isidro, para el cuidado de su piel. Euroesthetic, que también apoya a esta transmisión. Gracias sobre todo a todos ustedes por estar con nosotros. Pues vamos a pedirle entonces que si la transmisión les ha gustado, que le den like, que la compartan, muy importante. Y los que no sean suscritos, suscríbanse. Y por supuesto háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.